Levantamos las voces en adoración. Voy a leer desde el versículo 4, que no voy a estar tomándolo mucho en cuenta, pero igual hace parte, dice el versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el Señor que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Hoy he querido, cuando estuve mirando este tema, me pareció muy importante, porque hoy en día todavía sigue estando muy presente en medio del mundo, no sé qué tanto en medio de la iglesia, pero sí en medio del mundo sigue estando muy presente algo que se llama la doctrina de los ángeles. Y entonces hay muchas personas que ven a los ángeles como seres extraordinariamente importantes, extraordinariamente valiosos, seres trascendentales que tienen mucha influencia y que los pueden ayudar mucho en las cosas espirituales o en las cosas celestiales. Pero resulta que esta forma de pensar o esta forma de sentir o de percibir no es solamente de esta época. Resulta que los judíos también creían muchísimo, muchísimo en los ángeles. Tenían un concepto muy alto de los ángeles. Y yo quiero que usted piense por qué ellos creían tanto en los ángeles. Llegaba un momento en que los judíos también eran supersticiosos respecto a los ángeles. E inclusive llegaron momentos en que los judíos adoraron a ángeles. Entonces yo quiero que pensemos un poquitico por qué sucedía eso. Los ángeles eran mediadores, eran considerados para los judíos mediadores entre Dios y los hombres. Por ejemplo, cuando a Abraham se le fue a decir que su esposa iba a quedar embarazada, ¿quién se lo dijo? Un ángel, ¿cierto? Cuando Jacob peleó para que se le cambiara el nombre, ¿con quién peleó? Con un ángel. Cuando vinieron a decirle a Manoa que iba a tener su esposa un hijo y lo debía llamar Sansón, ¿quién se lo dijo? Un ángel. Cuando a Gedeón se le aparecieron para ponerle una función, ¿quién se lo dijo? Entonces, en el Antiguo Testamento era muy común que Dios hablara a través de los ángeles y que los ángeles fueran pensados como mediadores entre Dios y los hombres. Inclusive se pensaba que los ángeles traían las palabras de Dios y se las enseñaban a los hombres. Inclusive, ¿por qué quiero citar esta o hacer mención de esta cita bíblica? Porque esa mentalidad se seguía conservando en el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted vaya un momentico a Hechos capítulo 7, versículo 53 y lea conmigo. Mire lo que dice. Dice Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición ¿de qué? De ángeles. Y sin embargo, no la guardasteis. Está diciendo en Hechos de los Apóstoles que los hombres o las personas recibieron la ley a través de ángeles. Inclusive si usted va a Gálatas capítulo 3 versículo 19, estoy citando de nuevo el Nuevo Testamento,
¿cierto? Ya no estoy en el Antiguo, sino que estoy hablando del Nuevo Testamento. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, que fue promulgada mediante ángeles. Otra vez nos dicen que la ley fue promulgada a través de ángeles. Entonces, yo quiero que nosotros observemos, había gente que pensaba que los ángeles le llevaban sus oraciones a Dios. Y mire, lo que más me sorprendió, me impactó, pero bueno, voy a agregar otra cosita antes de eso. Las personas pensaban que Dios estaba rodeado de huestes. Es decir, cuando el Padre estaba sentado en el trono, en el cielo, siempre estaba rodeado de ángeles. Inclusive se pensaba que los ángeles eran personas etéreas. O sea, no tenían forma, no tenían cuerpo, pero que por ende entonces no comían, ¿cierto? No dormían, no tenían hijos. O sea, había un concepto muy amplio respecto a los ángeles, pero se pensaba, por ejemplo, que había ciertos ángeles que tenían sexo masculino. Por ejemplo, pensaban que los querubines, que los serafines, y hay otros que no me lo sé, que no los conocía, los ofanín, eran ángeles masculinos. También se pensaba que ellos tenían más conocimiento acerca del futuro que los hombres. ¿Y por qué tenían conocimiento del futuro? Porque como estaban sentados alrededor de Dios en el trono, escuchaban todo lo que Dios decía. Y por eso tenían más conocimiento sobre lo que iba a pasar en el futuro. Aparte de eso, se creía que existían 7 arcángeles, que eran los principales. Los arcángeles eran los principales. De estos 7 arcángeles nosotros hemos escuchado algunos: Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, Fenuel, Satanás, Luzbel. Ustedes sí notan que todos terminan en él, porque la palabra él significa Dios o Elohim, el Dios en singular. Por eso terminaban en él, Rafael, Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos ángeles eran los principales. Y estos ángeles tenían funciones muy importantes en la tierra. Por ejemplo, estos ángeles eran los que ejecutaban los castigos de Dios, por ejemplo. O eran los que iban y les daban mensajes muy importantes a la nación de Israel. Entonces los ángeles eran supremamente trascendentales en el tiempo de la Biblia, tanto que se pensaba que ellos eran el Senado celestial. Es decir, como aquí el gobierno tiene Senado, allá Dios también tenía Senado, y el Senado estaba conformado por ángeles, así como Dios también tenía un ejército, y ese ejército estaba conformado por ángeles. O sea, los ángeles eran personas o seres más bien supremamente importantes. Mire, por ejemplo, ahora vuelvo al Nuevo Testamento, Segunda de Reyes 19:35, dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 personas en el campamento de los asirios. Eran los que cumplían juicios de parte de Dios, eran los que hacían esas tareas. Jueces capítulo 13, versículo 20. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar, y al ver Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Entonces mire lo que les acabo de leer. Debido al concepto que los judíos tenían de los ángeles, ¿cómo era su comportamiento hacia los ángeles? Ellos adoraban los ángeles. Ellos veían la manifestación de un ángel y se arrodillaban y lo adoraban. Ellos tenían una reverencia tremenda a los ángeles. Pero lo que me impactó, y yo sé que esto les va a impactar a ustedes también, es que cada niño tenía un ángel. ¿Por qué nos tiene que impactar eso? Porque ¿qué hemos escuchado nosotros? El ángel de la guarda, ¿cierto? Vaya a Mateo 18:10. Entonces, con eso que estoy diciendo, que lo que estoy enseñando hoy no es tan antiguo. O sea, no me refiero, eso que usted hoy experimenta también se veía en la antigüedad, pero también lo seguimos viendo muy presente hoy en día. Listo, Mateo 18:10 dice:
mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que tus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre. Están diciendo que los niños tenían su ángel en el cielo. Entonces, ese era el concepto y ese era el pensamiento que tenían los judíos de acuerdo a los ángeles. Por ende, los ángeles eran demasiado importantes espiritualmente hablando en medio del pueblo judío. Eran, como yo les decía ahorita, seres a los cuales inclusive adoraban y en los cuales habían generado supersticiones, sobre los cuales habían generado supersticiones y a los cuales les tenían mucha reverencia. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué papel han jugado los ángeles en la vida suya? Tómese un tiempecito para pensar. ¿Qué papel han jugado los ángeles en la vida suya? ¿Usted ha confiado su vida al ángel de la guarda? ¿Usted en algún momento dijo, ángel Miguel, protégeme? Ángel Gabriel, tan. ¿Usted se ha escudado, ha utilizado los ángeles para protección? ¿Usted ha adorado ángeles? ¿Qué concepto tiene de ellos? ¿Usted aún depende de los ángeles? ¿Los ángeles hacen parte trascendental dentro de su adoración espiritual? Entonces, es muy importante que nosotros, ¿por qué? Porque todos nosotros nacimos o tenemos un contexto donde conocimos del catolicismo y tenemos que reconocer hasta qué punto, porque el catolicismo proviene del judaísmo, hasta qué punto nosotros hemos heredado lo mismo, porque eso no viene entonces del catolicismo, eso viene desde siempre, pero hasta qué punto nosotros hemos heredado ese concepto. ¿Por qué es tan importante ese concepto? Que hoy lo aclaremos. Vuelvo a Hebreos capítulo 1, ahí sí coge más fuerza lo que yo leí ahorita, porque en el capítulo 1, por eso debí leer desde el versículo 4, dice, siendo mucho más excelente que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente. Y entonces viene y dice, Jesucristo es superior a los ángeles. Y es muy importante que usted y yo hoy, como creyentes que estamos escuchando la palabra, que si de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, tuvimos inclinación hacia los ángeles, tuvimos superstición respecto a los ángeles, llegamos a tener adoración a los ángeles, hicimos algún tipo de dedicación a los ángeles, hoy entendamos que Dios está diciendo, Jesucristo es superior a los ángeles. Y por ende, hoy vamos a entender qué posición tienen los ángeles y qué posición tiene Jesucristo. Y vamos a darle ese lugar. ¿Por qué, iglesia? Porque si usted tuvo adoración a los ángeles, usted hoy necesita pedirle perdón a Dios. Arrepentirse de eso y alejarse de eso. Y porque si usted no entiende el concepto de los ángeles, usted va a seguir poniendo a Jesús en el mismo nivel que los ángeles y no tienen el mismo nivel. Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces, en primer lugar, lo que está diciendo cuando él dice ahí que es mucho mejor que los ángeles, en el versículo 4, está diciendo que Jesucristo es más fuerte, es superior, es más ventajoso que los ángeles. O sea, Jesucristo está muchísimo más arriba que cualquier ángel. Entonces, vamos a mirar por qué Jesucristo está por encima de cualquier ángel. Ahora, mire que nótese que no estoy mencionando, el Dios Padre está por encima de cualquier ángel, porque otros podríamos decir, Dios Padre está por encima de cualquier ángel, pero como a Jesucristo lo vimos como un hombre, podríamos pensar, Jesucristo está al mismo nivel de los ángeles. No, Jesucristo está a un nivel superior de los ángeles y al nivel igual de Dios Padre. Entonces, vamos a observar por qué. Dice el versículo 5 y 6, vuelvo y repito, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy?
Y entonces, en primer lugar, yo quiero que usted y yo pensemos, ¿por qué Jesús es superior que los ángeles? Porque Jesucristo fue engendrado, y cuando decimos engendrado por el Padre no significa que Dios tuvo a Jesús, sino que la palabra engendrar viene del término genao, que significa genes. Jesús tiene los mismos genes que el Padre, que Dios Padre. Jesús tiene la misma naturaleza divina, celestial y de deidad que el Padre. Los ángeles no. Nunca usted escucha en ninguna parte de la Biblia que a un ángel le digan hijo de Dios. En ninguna parte. El ángel es hijo de Dios. Pero aparte de que él fue engendrado, de que es del mismo linaje, de la misma naturaleza, de los mismos genes de Dios, dice ahí que Dios lo llama a él hijo y que él es el Padre de Jesús. ¿Cierto? Es decir, que el cuidado que tiene el Padre de Jesús es preferencial. El Padre no cuida a los ángeles como cuida a Jesús. Pero adicional dice ahí en el versículo 6 que cuando lo puso aquí como primogénito, le dijo a los ángeles, ustedes deben adorar a Jesús. Y es muy interesante eso, porque hasta acá, cuando los ángeles descendían a dar algún mensaje, eran los humanos los que adoraban a los ángeles. Pero acá estamos viendo a un humano y Dios le está diciendo a los ángeles, ustedes van a adorar a ese humano. Ustedes se van a inclinar a ese humano. Y tan pronto le dice a los ángeles que adoren a Jesús, los está poniendo por debajo de Jesús. Inclusive me llama mucho la atención porque la palabra adorar ahí, ¿sabe qué significa? Besar como el perro le lame la mano al amo. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que hoy cualquiera que todavía maneje doctrina de ángeles en esta iglesia entienda que los ángeles le lamen la mano a Jesús. Los ángeles son muy pequeñitos delante de Dios, muy insignificantes delante de Jesucristo. Ellos son pequeños, están llamados a adorar a Dios, a postrarse a Jesús, a caer a sus pies. Mire, es muy tremendo porque los ángeles solamente se postraban ante Dios Padre. Y cuando Dios le dice a los ángeles, arrodíllense ante Jesús, les está diciendo entonces ¿qué? Jesús es Dios. Por eso Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús es Dios. Y por eso ustedes se deben de arrodillar ante Él, porque aunque tenga cuerpo humano, es mi hijo, Él es Dios. Entonces, en primer lugar, entendemos eso, de que los ángeles, o que Jesús es superior a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles Dios llamó hijo, en cambio mandó a los ángeles a adorar a Jesús. En segundo lugar, dice el versículo 7, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué función o qué trabajo tienen los ángeles? ¿Qué hay en los ángeles? Me gusta mucho en el Salmo 104, en el versículo 4, usted lee este mismo versículo que yo le estoy leyendo, pero lo lee de una forma diferente. ¿En qué sentido? Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquitico diferente, en la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 104:4, escuche cómo dice. Que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. ¿Por qué lo dice así esta versión? Porque cuando usted traduce la palabra ángel, cuando usted busca
los sinónimos que le dan a ángel lo llaman también viento, los llaman llamas de fuego. Piense por un momento qué características tiene el viento y qué características tienen las llamas de fuego, que tengan en común esas características. Pues obviamente me imagino que pueden tener varias características en común, pero yo veo una característica en común y es que son pasajeros. Una llama de fuego se extingue, ¿cierto? Y el viento pasa. Son temporales, son pasajeros. Aparte de eso, Dios llama a los ángeles mensajeros, servidores. Entonces piense por un momento, para Dios, ¿quiénes eran los ángeles? Seamos un poquito lógicos, eran tan importantes como Jesús. No, porque si usted mira en una empresa, el mensajero no es el más importante de la empresa. El servidor, el que limpia, el que organiza, no es el más importante de la empresa. Y para el Padre, los ángeles tenían esa tarea. Simplemente eran servidores, simplemente eran mensajeros y que por ende eran pasajeros. ¿Cuáles son los papeles o las funciones o los oficios que a veces, tristemente hay que decirlo, más fáciles de reemplazar en una empresa? Esos. ¿Por qué? Porque son funciones que puede hacer cualquier persona. Entonces, lo que está diciendo acá Hebreos, cuando viene y nos dice que los ángeles eran llamas de fuego, que los ángeles eran como el viento, que eran mensajeros y que eran servidores, lo que está tratando de hacer de alguna forma, piense usted por un momento que usted es judío, usted me acaba de escuchar lo que para un judío significa un ángel y que venga Hebreos, el autor de Hebreos y diga, los ángeles eran los mensajeros de Dios, son los mensajeros de Dios, los ángeles simplemente son servidores. Yo me imagino que si un judío escucha eso va a decir ¿cómo lo va a tratar así, descarado? Desgraciado, degenerado, no lo puede tratar así. ¿Cómo me va a decir que mi angelito? No. Y precisamente eso era la intención de Hebreos, hacer sentir que el ángel no era tan importante, que Jesucristo era el importante, porque luego viene y dice en el siguiente versículo, mientras que los ángeles son simplemente servidores, son simplemente mensajeros, son efímeros, son temporales, son pasajeros, en el versículo 8 viene y dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y usted me dirá hoy, y perdóneme que se lo diga de esta forma, pastora, pero es que usted para qué nos predica de eso, aquí ya no adoramos ángeles. Pues hermanos, puede que no adoremos ángeles, pero sí le estamos dando a Jesucristo el lugar que le pertenece. Sí lo estamos viendo con la superioridad que lo deberíamos de ver. Sí le estamos dando la posición que le deberíamos de dar. Porque lo que dice este texto bíblico es que el trono de Dios, o sea, el asiento, recordemos que un trono es un asiento donde se sienta un gobernante con toda autoridad. Todos aquí hemos visto películas antiguas y cuando el rey se le coronaba, siempre se le sentaba en un trono y lo que él dijera era la última palabra, lo que él dijera era veredicto. Y lo que está diciendo es Jesucristo fue sentado en un trono y el trono sobre el cual él gobierna es desde los siglos y hasta los siglos. Jesucristo ha sido Señor desde el principio de la creación hasta el final de la creación. Jesús va a ser el Señor siempre. Y eso es algo importante. Eso es algo muy importante. Mire, hoy tuve la oportunidad de compartir con alguien que vino de la gobernación de Antioquia a hacer unas preguntas y yo veía a esa muchacha y yo decía como, esta muchacha tiene algo especial. Y entonces llegó un momento en que cuando ya estaba como terminando la entrevista, le digo yo que si ella es creyente y me dice que no. Y yo le dije, pero tenés unas ganas, tenés un hambre de Dios. Y apenas se me reía y me miró. Y yo le dije, ¿vos querés conocer de Dios? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y has tenido
acercamiento y me dijo, es que yo tengo un familiar cristiano y a mi casa van unos pastores a orar y he ido a la congregación de ese familiar, pero no me siento bien. Y yo le dije, pero tenés un hambre de Dios impresionante, o sea, no te sentís bien, no has encontrado como dónde buscar de Dios, pero tenés un hambre impresionante. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿vos querés? ¿Querés entonces recibir más de Dios? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y entonces cómo lo buscas en este momento? Y me dijo, yo trato de ser buena persona, yo trato de portarme bien, de actuar como una persona juiciosa, honesta. Y yo le dije, sí, pero eso no es esa no es la fuente de tu alimento espiritual. Hacer cosas buenas está muy bien y tienes que ser bueno, pero tú tienes que conectarte a la fuente. Y yo le dije, ¿sabes algo? Pues ella vive por allá lejísimos, yo no me voy a ir a disipularla, ¿cierto? Ni me voy a ir a visitarla cada 8 días, ¿cierto? Y yo le dije, ¿sabes algo? Solamente necesitas una cosa. Vuelve a Jesucristo, tu Señor y Salvador. Empieza a tener una relación con Jesús. Empieza a hablar con Jesucristo. ¿Y sabe por qué yo sentí decirle eso? Porque, iglesia, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo hace o dice que nadie puede ir al Padre sino que es solamente a través de Él. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y lo que la iglesia necesita aprender es a tener una relación viva con Jesucristo, no con una iglesia, no con una religión. Porque muchos de ustedes se han sentado acá y se han sentido cansados de venir a la iglesia y de tener religión. Y si ustedes y yo no construimos una relación viva con Jesucristo, nos morimos, así vengamos todos los días a la iglesia. Entonces, por eso es que yo quiero hoy animarles. Jesucristo es superior a cualquier cosa. Su trono es un trono eterno que va a durar para siempre. Yo quiero que usted vaya un momentico al Salmo 102, versículo 25, porque me encanta la comparación. De ahí sale Hebreos, ese texto que está mencionándose en Hebreos, sale del Salmo 102, 25, y dice el Salmo 102, 25, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, porque entonces dice arriba, tu trono es por los siglos y hasta los siglos, y luego sigue diciendo en el versículo de abajo, tú fundaste la tierra, la creación es obra de tus manos, pero eso se lo decían en el Antiguo Testamento a Dios y ahora se lo están diciendo a Jesús. Jesús, tú fundaste la tierra, pero luego dice el versículo 26, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y mire, ¿por qué me impactó y me encantó ese texto? Porque ¿sabe qué está diciendo la Biblia ahí en el Antiguo Testamento y luego en Hebreos en el Nuevo Testamento? Que todo lo que Jesucristo creó, que Jesucristo es eterno, que Él no tiene fin, pero todo lo que creó, y no se lo quiero leer, pero lo dice en Colosenses 1:16, Él creó lo invisible, lo visible, principados, potestades, huestes, los gobernadores celestiales, los gobernadores de este mundo, todo lo invisible y lo visible lo creó Jesucristo. ¿Y sabe qué dice? Todo lo que tú creaste se va a envejecer como se envejece un vestido. Y entonces dice, como vestido lo enrollarás y te lo cambiarás, pero tú permanecerás para siempre. Y en un comentario que leía, ¿sabe qué decían? Es como un rey. Cuando un rey se pone sus vestiduras reales, así todas bonitas, todas elegantes, los 4 años que gobierna de presidente,
los años que gobierna el gobernador, ¿se queda usando las mismas vestiduras reales? No, porque esas vestiduras se vuelven viejas. Y él se quita esas vestiduras, las enrolla y se coloca unas nuevas y vuelve otra vez a estar vestido de rey. Las vestiduras van y vienen, pero él, por más que se quite la ropa vieja, no deja de ser gobernador. Y eso es lo que está diciendo ese texto bíblico. Jesucristo puede quitar ángeles, puede quitar creación, puede quitar humanidad, pero Él permanece para siempre. Porque lo terrenal, lo creado, se envejece, pero Él nunca se envejece. Y entonces yo le hago la pregunta, ¿qué es más importante adorar? ¿Al Creador o a la creación? ¿Qué es más importante adorar? ¿A Jesucristo o a un ángel? ¿Qué es más importante adorar? ¿A Jesucristo o el trabajo que usted tiene? ¿A Jesucristo o la plata que usted tiene en el bolsillo? ¿A Jesucristo o la casa que se compró? ¿A Jesucristo o a usted mismo? ¿Qué es más importante adorar? Jesucristo permanece para siempre. Todo lo de esta tierra se acaba. Eso es lo que está diciendo en segundo lugar. Está diciendo, lo de Jesucristo permanece porque Él es eterno y gobierna eternamente. Los ángeles, como cualquier cosa, se van a extinguir. Y por último, volviendo a Hebreos, dice en el versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? ¿Qué posición tiene Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál ángel se ha sentado a la derecha del Padre? Ninguno. Los ángeles están alrededor de Dios, pero ninguno se ha sentado en el trono a la derecha del Padre. Cuando una persona se sienta a la derecha de alguien que es muy importante, significa que se le está dando un grado o un nivel de autoridad muy grande. Yo no sé si usted se acuerda cuando le decían a Jesús los discípulos, Padre o Señor, cuando tú estés allá en el reino, yo me puedo sentar a tu derecha y mi hermanito a la izquierda. Porque el que se sentaba a la derecha y a la izquierda del rey era el segundo, era el más importante después del rey. Cuando aquí está diciendo que él se sentará a la diestra del Padre, está diciendo que tiene una posición de autoridad muy grande, de alto honor y de poder ilimitado, que tiene una posición divina. Claro, es que si él es el Hijo de Dios, es el que tiene derecho de sentarse a la derecha del Padre. Pero no solamente dice ahí que se sentará a la derecha del Padre, sino que le dice Dios Padre a Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que está diciendo no solamente el Padre es que lo sienta a la derecha con toda autoridad como Dios, sino que va a pelear por él y va a poner a los enemigos de él debajo de sus pies. Va a enviar a su ejército celestial, a sus ángeles, a pelear por él. Pero vuelve y recapitula en el versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir? Y vuelve y dice, los ángeles no tienen esa posición. Los ángeles solamente son personas, o seres puestas al servicio de Dios y al servicio de los hombres. Entonces ahora yo le quiero contar, entonces, ¿qué posición deben tener los ángeles para nosotros? Ustedes nos han escuchado orar de esa manera. Señor, envía ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos... Nadie se sabe ese versículo. Y nos defiendan. Salmo 34. Señor, envía ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan.
Hebreos dice, los ángeles están a favor de los que han sido salvos. Nosotros siempre tenemos ángeles a nuestro alrededor que están peleando por nosotros porque hemos creído en Jesucristo. Pero en ningún momento y de ninguna manera estamos autorizados a adorarlos. Entonces, yo quiero en este momento animarles e invitarles, iglesia. Vuelvo y le repito, yo no sé para usted qué posición tuvieron los ángeles antes. ¿Cierto? De pronto usted me diga hoy, no. Yo no tengo, en este momento yo tengo claro la posición de los ángeles, pero yo quiero que usted piense, antes de conocer a Jesucristo, ¿usted tenía clara la posición de los ángeles? ¿O en algún momento de su vida usted llegó a adorar ángeles? ¿O llegó a hacer ritos? Yo no conozco mucho de eso, pero llegó a hacer ritos alrededor de los ángeles. ¿O llegó a consultar ángeles? ¿O llegó a utilizar ángeles en superstición como amuletos? Por ejemplo, nosotros conocimos una persona, por eso les digo, yo no conozco mucho de eso, pero nosotros conocimos una persona que cuando empezamos a compartirle de la palabra y nos invitó a entrar a su casa y cerró la puerta, tenía toda la puerta en la parte de atrás con puras estampillas de ángeles. Yo no sé si es que esos eran los que detenían los malos, no sé qué hacían los ángeles ahí pegados contra la puerta, pero según lo que entendía era como algo así. Usted tiene que empezar a pedir perdón por toda oración que usted haya hecho a ángeles. Usted tiene que empezar a renunciar a toda dedicación que haya hecho a ángeles. Usted tiene que confesar eso, porque quizás usted ya no lo haga, pero quizás usted no ha pedido perdón por lo que usted haya hecho con ángeles antes. Y en segundo lugar, yo quiero que usted piense, no hablemos de ángeles solamente, pero yo quiero que usted se pregunte, ¿realmente Jesucristo sí es el centro? ¿Realmente para usted Jesucristo sí es superior? ¿Y por qué le hago esa pregunta? Por una cosa tan simple como esta. Si a nosotros nos decían antes, métase una estampita en la billetera y eso lo protege, el detente, y usted le creía la estampita, y usted salía tranquilo con la estampita, no me va a pasar nada porque aquí tengo la estampita del detente. Usted creía que usted pasa por una iglesia y eso me protege. Usted se amarraba el escapulario y eso me protege. ¡Hombre! ¿Por qué es para nosotros tan fácil creer en eso y no creer en Jesucristo? ¿Por qué es para nosotros tan fácil creer que esas cosas, que la penca de sábila, que la herradura, que la agüita de yo no sé qué, que el poner la vela yo no sé cómo, que poner el incienso de no sé qué, sí nos protegía? Y cuando hablamos de creer que Jesucristo nos protege, nos cuesta tanto. ¿Por qué creíamos antes que poner al pie de la cruz lentejas, frijoles, arroz para que no me falte mercado, eso sí servía? Y orarle a Jesucristo para que nos provea, eso no nos sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos conservando un corazón tan supersticioso? Para que cuando alguien venga y nos diga, es que te están haciendo algo, es que mira, esos que te tienen enterrado, eso sí lo creemos de una. Pero vienen y nos dicen, el Señor Todopoderoso está contigo y nada te tocará, y eso sí no lo creemos. ¿Por qué? Si realmente vamos a creer en Jesucristo, creamos en Jesucristo. Pero ¿por qué decimos que creemos en Jesucristo y nos está yendo mal y nos dice que nos está haciendo algo y eso sí no lo cogemos de una? No, iglesia, renunciemos a ese corazón supersticioso, renunciemos a ese corazón que cree más en el maligno y en la brujería que en Jesucristo y en la bendición. Que podamos decirle al Señor, Señor, realmente yo te voy a creer solamente a ti, porque tú eres superior a todo eso, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a la superstición, al misticismo, a las velas puestas así, las luces puestas así, los espejos puestos así. Tú eres superior a eso.
Entonces yo quiero invitarle a que usted ore en esos dos sentidos. Si tiene algo que pedir perdón o si tiene algo que renunciar de su pasado, hágalo en este momento. Pero si usted hoy es cristiano, no tiene ángeles en su casa, no tiene medallitas, no tiene estampitas, pero sigue teniendo el mismo corazón supersticioso, entonces renuncie y declare y decida que usted le va a creer a Dios por encima de todas esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos con la reverencia debida a su nombre? Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Rey. Y yo te quiero pedir, Señor, perdón hoy, Dios. Y primeramente venir delante de tu presencia, a reconocer, Señor, y a confesar que hemos venido de una cultura mística, Señor. De una cultura, Señor, que nos gusta la superstición, que nos ha sido más fácil. Hemos crecido creyendo en fetiches: el gato, la escalera, la sal, el espejo, la no sé qué, el día, el no sé cuántas, las uvas. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos, Señor, hoy, porque hemos crecido en una cultura supersticiosa, Señor. Una cultura llena de un montón, Señor, de creencias falsas, Dios. Y Padre Celestial, a pesar de que hemos entrado en el cristianismo, todavía, Señor, conservamos un corazón supersticioso, Señor. Un corazón que cree que puedo enterrar esto, guardar esto, poner esto de esta manera, de esta forma. Es que si esto me trae buenas energías, si esto... Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy queremos renunciar, Dios, en el nombre de Jesús, a toda práctica de angelología, toda práctica, Dios, mística que hayamos tenido, Señor. Hoy queremos renunciar, Señor, a toda adoración falsa, Señor, a cualquier clase de cosa, Señor, a todo amuleto, Señor, a todo fetiche, Padre, a toda cosa que nosotros hayamos utilizado en algún momento en nuestras vidas, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, oh Rey. Perdón, porque quizás fuiste dedicado a un ángel, al ángel de la guarda. Y yo quiero pedirte hoy que tú le digas al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esa dedicación, Señor. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, te pido perdón, Señor, por mis padres. Te pido perdón si ellos lo hicieron. Te pido perdón si yo lo hice, amado Rey. Y Padre, en el nombre de Jesús te pido, límpiame con tu sangre, Señor, y llévame, amado Dios, a retomar, Señor, la posición en Cristo que tú quieres que tenga. Hay personas que sus nombres han sido puestos con base a ángeles. Y yo quiero invitarle a que usted también le diga al Señor: rompe toda atadura, todo yugo espiritual que se haya puesto sobre mí a causa de estas dedicaciones, de estas consagraciones, amado Rey. Y dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, delante de tu presencia y te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Señor, y deshagas, amado Dios, toda obra, Señor, que haya levantado, Señor, alrededor de estas cosas, amado Rey. Pero también yo quiero invitarte que en este momento tú le confieses a Dios por qué te cuesta tanto creerle a Él. ¿Por qué te es tan fácil creerle a alguien de la calle que te diga cosas negativas, cosas que te están echando, cosas malas? ¿Por qué te es más fácil creer? ¿Por qué te era más fácil creer en un amuleto, en un escapulario, en una virgen, en un santo, en un ángel, y ahora te cuesta creer en Jesucristo? Y dile al Señor: Señor, perdóname.
Perdóname, amado Dios, porque esa mente supersticiosa, esa mente, Señor, que está siempre pensando en esas cosas, Señor, ha creído, oh Dios, fácilmente en eso, Señor, pero no te ha creído a ti, oh Dios. No te ha creído a ti porque no te veo, Señor. No te he creído a ti porque no tienes una imagen. No te he creído a ti porque no me das amuletos que me puedan proteger, porque simplemente me dices que tú me proteges y ya basta. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo decido, Señor, creerte. Y yo decido aceptarte, Señor. Y yo decido, Señor, en el nombre de Jesús, recibirte, amado Dios, en mi corazón, Señor. Recibirte, Señor, en mi vida y pedirte, amado Dios, toma tu lugar en mi corazón. Dile al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, toma tu lugar en mi corazón. Yo quiero creer, Señor, y reconocer, oh Dios, que tú realmente, Señor Jesucristo, eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y yo quiero invitarte hoy, a que así como tú, en un tiempo anterior, quizás te inclinaste a dioses, y quizás te inclinaste a ángeles, y quizás te inclinaste a imágenes, y quizás te inclinaste a santos. Yo quiero invitarte a que tú hoy le digas al Señor, Señor, todo lo que hay en mí te adora, Señor. Y decido, amado Dios, en el nombre de Jesús, rendirte a ti toda mi adoración. Y yo quiero invitarte ahí, que así como tú ibas y hacías promesas y caminabas entrando a una iglesia con piedras y rodillas, y no te daba pena y no te importaba, así tú te le arrodilles hoy al Señor. Así hoy nos le arrodillemos al Señor y le digamos, Señor.